Una vez más, por la sangre de Cristo Jesús, ante tu trono por fe nos acercamos. Acéptanos, porque Cristo es nuestro abogado, es nuestro sacerdote que intercede delante de ti, oh Padre. Gracias por este hermoso y perfecto y precioso plan de salvación. Gracias porque podemos allegarnos confiadamente en este momento y pedir ayuda y oportuno socorro en tiempo de necesidad. Hay una gran necesidad en el mundo, en nuestros corazones también, de afirmarnos en la palabra profética más segura. Y pedimos, Padre, que nos asistas con la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Hemos estudiado muchas veces Daniel. Hoy vamos a estudiar las líneas básicas de la profecía en Apocalipsis. Amén. Estos dos libros, dijo el libro Testimonio para los Ministros, sí, que el día que se estudien va a haber un reavivamiento en el pueblo de Dios. Amén. Leyendo estos dos libros. Entonces hay tres líneas proféticas en Apocalipsis, y dentro de esas tres líneas proféticas se cumple todo el Apocalipsis. Y si tú y yo las entendemos con la ayuda del Espíritu Santo, en primer lugar nos vamos a afirmar en la fe. Tendremos más convicción de que somos un pueblo profético, y cuando vengan vientos de doctrina no nos moverán tan fácilmente. En esta zona, como en varias zonas de México, y saben los hermanos de Chilpancingo que están aquí, y quizás de otros lugares también, que no todos los hermanos que empiezan en un grupo continúan. Todo grupo es zarandeado. Es zarandeado por vientos de doctrina referentes en su mayoría a profecía. Sí, referentes a profecía. Y entonces los que son engañados por medio de esos vientos de doctrina se van, se separan, andan por acá, andan por allá, convencen a unos, convencen a otros. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, el zarandeo. El resultado es que Dios permite que vengan todos esos vientos de doctrina para nosotros buscar, bueno, ¿por qué somos adventistas? ¿Dónde está el fundamento de nuestra fe? ¿Dónde bíblicamente podemos afirmarnos? Amén. Entonces, los que se quieran empezar a dormir, había un hermano que se dormía, disculpe hermano, ahí hay agua, ¿verdad? Hay un bote con agua para tomar, con hielo. Sí, hay hielo. Les recomiendo ese tratamiento de agua caliente de 35 grados hasta 38, y ya cuando estén sudando, un bote con puros hielitos chiquitos y agua. Bote de esos de pintura, no bote de... no. Y te revitaliza la sangre, te da mucha fuerza, ¿sí? Pero hay que tener una persona ahí al lado cuidándote, porque de 37.5 a 38, si nadie te cuida, te puedes seguir durmiendo ahí y hasta ahogarte, latino. Así de que no vamos a hacer ese tratamiento, pero es bueno, y le voy a pedir, si no es mucha molestia, si me pasa un vasito de agua, pero para tomar. ¿Está bien? Bien, ya oramos. ¿Cómo se llama el tema? Líneas proféticas de Apocalipsis, su relación con el santuario y los métodos de interpretación. Nos hemos enfrentado con varias personas que tienen varios métodos de interpretación, y vamos nosotros bíblicamente a estudiar ahorita el método de interpretación bíblico. Este método de interpretación se llama el método historicista. Hay tres grandes líneas proféticas en Apocalipsis. Hay tres. ¿Qué son? Las 7 iglesias, ¿qué más?
7 sellos y las 7 trompetas. Las 7 iglesias nosotros las encontramos, para los que están apuntando, del capítulo 2 y el capítulo 3. Ahí están las 7 iglesias. Muy amable, hermano. ¿Sí? Porque es bueno tener en mente cuando tú vayas a hablar un tema, ¿sí? Este es como un tema de capacitación. Es bueno tener en mente eso. Entonces, ¿cuántas líneas proféticas son? 3 grandes líneas proféticas en Apocalipsis. Y dentro de estas 3 grandes líneas proféticas se cumple todo el Apocalipsis. Todo. Están las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 ¿qué? Trompetas. Entonces, el método de interpretación es muy simple. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis. Y vamos a ver, antes de entrar a la primera línea profética, en Apocalipsis 1:3 se nos da una promesa. Amén. Dice, bienaventurado el que lee, ¿y qué más? Los que oyen las palabras de esta profecía. Apocalipsis nos dice que es un libro profético. Y bienaventurados los que leen y los que escuchan las palabras de esta, ¿qué dice? De esta profecía. Bueno, y sigue diciendo, y guardan las cosas en ella escrita. ¿Por qué dice? Porque el tiempo está ¿qué? Cerca. ¿Y qué dice el verso 4? ¿Qué dice el verso 4? Bueno, ese es el método de interpretación historicista. Es decir, Juan inmediatamente ¿a quién apunta? A las 7 ¿qué? 7 iglesias. ¿Sí? Es decir, el método de interpretación es desde el momento que está el profeta hablando, de allí en adelante va a haber un periodo de 7 ¿qué? De 7 iglesias. Es tan sencillo y tan profundo el método de interpretación. Primero vamos a estudiar la verdad y después vamos a estudiar los 4 o 5 métodos de interpretación que hay. Y muchas personas en los grupos de sostén propio están manipulando esos métodos de interpretación y no saben que están haciendo otra doctrina. ¿Sí? Entonces dice aquí Juan, inmediatamente, ¿qué dice el verso 4? A las 7 iglesias que están ¿dónde? En Asia. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, este es un repaso, ¿sí? Porque es bueno siempre repasar. Y quizás nos vamos a enfocar al final más en esto para que entendamos, porque las 7 trompetas tienen mucho que ver con el santuario. Mucho que ver con el santuario. Entonces, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Sí se puede ver ahí, hermanos? ¿Sí? Bueno, a partir de Juan nosotros vamos a ir viendo 7 periodos de tiempo que se cumplen en la iglesia con diferentes nombres. La primera iglesia, ¿cuál es? Éfeso. Es del año, bueno, cuando Cristo funda su iglesia, hasta el año ¿qué? 100. Cuando la iglesia era ¿qué? Pura. Cuando la iglesia también era pura y perdió ¿qué? Su primer amor. ¿Sí? Hay un estudio que hicimos, a ver si nos da tiempo compartirlo, acerca de todas estas iglesias retuvieron algo, no lo dejaron y Dios las amonestó. Lo que retienes, ese se llama el título de ese tema. Bueno, entonces a partir de Juan, la primera iglesia Éfeso, después la segunda iglesia, ¿cuál es? Esmirna, del año 100 al 300 ¿qué? 313, uno le pone 321, otro le pone 323. 313, ¿por qué? Porque ahí terminaron las persecuciones, ¿sí? 321 porque ahí se unió la iglesia ¿con quién? Con el Estado, ¿sí? Puede ser del 100 al 313, algunos le ponen hasta el 323.
Es una época donde la iglesia que era pura ahora es perseguida, ¿sí? Más o menos hubo 10 persecuciones del año 100 al año 313. La última persecución terminó en el 313, ¿sí? Entonces, después de esa iglesia que fue perseguida, por eso si nosotros vemos en Esmirna, vamos a la Biblia, ¿dónde encontramos la primera iglesia? En Éfeso, capítulo 2, versículo 1. Y si ustedes quieren ir subrayando, pongan ahí líneas proféticas, porque es bueno aprender a manejar la palabra de Dios. El verso 8 dice: escribe el ángel a la iglesia de Esmirna, ¿sí? Y el verso 10 es muy interesante: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una de las tribulaciones que tuvieron ellos duró 10 años por uno de los emperadores, Diocleciano. Gracias por Diocleciano. Después, ¿qué iglesia sigue? Pérgamo. Pérgamo, en otras palabras, es la iglesia, como vimos hoy en la mañana, es la iglesia que se une con el Estado, ¿sí? Escuchen bien. Y aquí vamos a ir uniendo todas las cosas. Las 7 trompetas, bueno, vamos a poner así: las 7 iglesias es el desarrollo interno de la vida de los cristianos y con los elementos que tienen que luchar. Es el desarrollo interno de las iglesias y con las cosas que tienen que luchar. Los 7 sellos son las cosas externas que rodean a la iglesia, ¿sí? Los 7 sellos son las cosas externas que rodean a la iglesia. Y las 7 trompetas es el castigo de Dios hacia los enemigos de la iglesia o de las iglesias. Repito, las 7 trompetas es el castigo de Dios hacia las iglesias. Perdón, las 7 trompetas es el castigo de Dios hacia quien persigue a las iglesias. ¿Quién persigue a la iglesia en este tiempo? El Imperio Romano. ¿En qué fase? En su fase pagana imperial y en su fase ¿qué? Papal. Entonces, las 7 trompetas tienen que ver con la venganza de Dios a esta Roma que empieza a perseguir a los cristianos en este lapso de tiempo, incluso desde este lapso de tiempo también, ¿sí? Este lapso de tiempo aquí persigue Roma pagana a los cristianos, y del 538 al 1798 Roma ¿qué? Papal. Entonces las 7 trompetas tienen que ver con el castigo de los que persiguen al pueblo de Dios. Bueno, sigamos en las iglesias. Bueno, Pérgamo, ¿verdad? Algunos le ponen 313, otros 323, al 500 ¿qué? 38. Ese es el tiempo donde se mete la apostasía en la iglesia. Es el tiempo donde, podríamos llamarle así, la iglesia se siente protegida y empiezan a aparecer un montón de tradiciones dentro de la iglesia, ¿sí? Para este tiempo ya muchos cristianos no se sienten contentos. Ustedes han leído, hermanos, lo que dice el conflicto de los siglos, que hubo un momento en la historia que los cristianos guardaban 2 días. ¿La han leído? Guardaban el sábado para estar bien con Dios y guardaban el domingo para estar bien ¿con quién? Con el emperador. Ahora, hermano, ¿esos cristianos sirven? No. Es el típico hermano de sostén propio que en la tarde se viene con los de sostén propio y en la mañana se va con los de la organización. Es que es así. Porque no se puede servir a 2 señores. Se ha hecho el experimento de que tú seas pagano y que seas cristiano, pero no se puede. Aquí empieza eso. Aquí se apaga el amor. Pero algunos fieles siguen, son perseguidos
pero aquí ya no los persiguen en Pérgamo, entonces el Estado los cobija y entonces dicen, bueno, podemos seguir siendo guardadores del Santo Sábado, pero también para caerle bien con el imperio vamos a guardar el domingo. ¿Sí? Aquí es donde se da la primera ley dominical. Ojo, más o menos en este tiempo, aquí tenemos 313 o 323 al 538, aquí tenemos una fecha que es el 476, la caída de Roma. Vamos a entender por qué Roma cae. Roma cae porque aquí se da la ley dominical. Sí, van con una hilación. Van con una hilación. Después de Pérgamo, ¿qué? A ver, Pérgamo, ¿dónde lo tenemos? Para los que están escuchando por primera vez, Pérgamo lo tenemos en Apocalipsis 2, 12. 2:12 al 17. Ahí está Pérgamo. Después tenemos a quién? A Tiatira. ¿Sí? Tiatira tiene algo muy importante. Dice, ¿quién es Tiatira? Es el periodo de la Iglesia Católica, ¿qué? Romana, de la supremacía papal. Del 538 al ¿qué año? 1798. Ese es el periodo de la supremacía papal. ¿Sí? Y hermanos, aquí nosotros encontramos lo que dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí encontramos nosotros a la Jezabel. Y luego dice aquí la palabra de Dios, el verso 21. ¿Cómo entienden ustedes el verso 21? 2:21. ¿Qué dice? Dios le dio tiempo a la iglesia romana para que se arrepintiera de sus fornicaciones. ¿Cómo? Ese tiempo se lo den menos, pero nunca se arrepiente y se desarrolla y se convierte en Jezabel, porque no deja de ser el pueblo de Dios. Sí. O sea, siempre Dios da tiempos de arrepentimiento. Y dentro, gracias hermano por ese comentario, dentro del tiempo de Tiatira, ¿en qué momento se le da el tiempo para que se arrepienta Roma y Roma no se arrepiente? A ver, aquí tenemos el 538 al 1798. ¿Qué pasó allí? Sí, pero ¿cuándo se le da ese tiempo de arrepentirse? ¿Dónde? En la Reforma Protestante. Recuerden que Martín Lutero quiso ¿qué? Él quiso hacer una reforma dentro. Ajá. Pero se le dio ese tiempo para arrepentirse. ¿Y qué dice? No se arrepintió. No se arrepintió. Hermanos, no estamos metiéndonos de lleno a la historia. Estamos yendo por arribita. Porque queremos estudiar la estructura del libro de Apocalipsis. Bueno, después de Tiatira, ¿quién tenemos? A Sardis. ¿De qué año? ¿Qué año? Exactamente, 1798 al 1833. ¿Quién es Sardis, hermanos? Son las iglesias protestantes que no se quisieron separar de Roma. Perdón, que se separaron de Roma, pero de Roma se trajeron, dice la sierva del Señor, no obstante haberse separado de Roma las iglesias protestantes, trajeron consigo muchas cosas. ¿Qué trajeron? Tradiciones y ¿qué más? Tradiciones y costumbres. Y hubo un grupito de gente, y habla específicamente de la iglesia de Inglaterra. ¿Han oído el conflicto de los siglos? ¿Sí? La iglesia de Inglaterra se separó de Roma, pero se trajo de Roma sus tradiciones y ¿qué más? Y costumbres. ¿Sí? No sé si ustedes recuerdan, los que vieron la televisión, porque yo sé que ahora ya no la ven. Los que vieron la televisión, hubo un sacerdote que se llamó el sacerdote Alberto, el padre Alberto, que por allá por Miami lo encontraron abrazando una chamaca. Y entonces dejó la iglesia católica romana y se fue a la iglesia anglicana. ¿Sí? La hermana Guay, cuando dice, no obstante que renunciaron a la fe romana,
siguieron muchas de sus costumbres. Se está refiriendo a la iglesia anglicana. Y la iglesia anglicana es parte de la iglesia ¿de quién? Del periodo de la iglesia de Sardis. Es decir, todas las iglesias protestantes que aunque rechazan la autoridad de Roma, traen muchas costumbres. Muchas costumbres. A ver, déjenme ver si por aquí encuentro el video. Anglicana. A ver si aquí están las diferencias. Porque debemos profundizar un poquito más. Ajá. Ahí está. Uno quisiera a veces que no pasaran muchas cosas ahí en los videos, pero estas señoras no tienen la reforma del vestido. Pero escuchen bien, entrevistan a un sacerdote católico y le dicen, oiga, ¿y la iglesia anglicana qué pasó? Ahorita vamos a hablar un poco de la iglesia ortodoxa, la iglesia anglicana. La iglesia católica romana es lo mismo. Vamos a ver. Preguntado cuáles son las diferencias entre los católicos y los anglicanos, si los sacerdotes se visten de una forma muy similar y además comparten los sacramentos. Pues el padre Alberto Coutier nos los explica en esta conversación que tuve con él poco después de la Navidad. Aquí está. Bueno, si usted es católico, usted podría pensar, ¿cuál es la diferencia entre mi religión y la iglesia episcopal o la iglesia anglicana? Sabemos que el padre Alberto Coutier, que está aquí a mi lado, en un momento fue uno de los hijos favoritos de la iglesia católica de los Estados Unidos. Ahora él está dentro de la iglesia anglicana o episcopal. Gracias, Alberto, por regresar al programa. Y entonces mucha gente se pregunta, ahora que estamos en la época navideña, mucha gente se pregunta cuál es la diferencia entre una y otra si tú en realidad estás vestido igual y los ritos son muy parecidos. Esto es un poquito diferente, ¿Sí? un poquito más abierto. Okay. El romano era más cuadradito. Este es un cuello anglicano, aquel es romano. Son tradiciones. En realidad, te voy a decir algo, la iglesia episcopal es una iglesia católica, pero no es romana. O sea, la diferencia grande es que los católicos romanos están bajo el Papa y los episcopales o los anglicanos no estamos bajo el Papa. Nuestra comunión espiritual es la unión con el arzobispo de Canterbury, que es dentro de la iglesia de Inglaterra. Realmente el catolicismo, la gente no lo sabe, pero los católicos tenemos tres ramas. La iglesia romana, que es la más grande en el mundo, los anglicanos, que somos 80 millones de anglicanos en el mundo, y los ortodoxos, que se separaron en el 1054. Los tres tenemos sacramentos católicos, obispos, sacerdotes, diáconos, tenemos liturgia. La diferencia de los episcopales es que seguimos algunas de las cosas de la reforma protestante del siglo XVI. Una mezcla. Y entre ellas la Biblia, ser la norma de la fe, sí, no dogmas, no del magisterio del Vaticano. El hecho de que los sacerdotes se pueden casar, ya desde el siglo XVI eso se da en Inglaterra. El tema de que nuestra iglesia interpreta que es Biblia, tradición y razón humana, o sea que el ser humano decida por sí mismo cuál es la voluntad de Dios para su vida y que esa autoridad no venga de alguna forma de afuera. Entonces, esas son las diferencias. Pero si tú me dices a mí, grandes diferencias teológicas no las tenemos. Tenemos sacerdotes anglicanos que trabajan, de hecho, en el Vaticano. Pero explícale al público, me estabas diciendo que alguien muy cercano al Papa Francisco ¿Sí? y alguien cercano al arzobispo de Canterbury, que se podría decir que es el representante, ¿no? Sí, la es la estatura mayor. espiritual, sí. Okay. Bueno, el director espiritual, que en católico romano decimos el confesor, ¿no? El director espiritual del arzobispo de Canterbury es un sacerdote católico romano, un jesuita. Wow, un jesuita es el guía espiritual del líder de los episcopales. Sí. En Inglaterra. En Inglaterra. Lo que pasa es que nosotros, en ese sentido, la iglesia, y creo que una de las grandes razones por la cual yo entré en el anglicanismo y la iglesia episcopal es porque abrazamos a todos por igual, o sea, no hay ese prejuicio. Yo a veces en el altar mío puedo tener, por ejemplo, un pastor presbiteriano, como el reverendo Añorga, que puede visitarme, puedo tener un pastor de otra denominación, puedo tener a un cura ortodoxo, si un católico romano viniera yo lo recibiera igual. O sea, nosotros no tenemos ese, ¿cómo te pudiera decir? Esa distinción de que las iglesias y las denominaciones son tan importantes. Creemos más bien que lo más importante es que la persona siga su tradición, siga el evangelio, que sigan a Cristo, y damos mucha libertad. Por ejemplo, la gente dice, no, y los dogmas. Bueno, realmente
La iglesia anglicana acepta todo lo que la iglesia católica romana acepta y entiende Bien. durante los primeros 7 o 8 siglos. ¿No? Todo lo que tiene que ver con credos, concilios de la iglesia, todo eso, la fe básica y fundamental es la misma. Lo diferente, realmente diferente, es el gobierno de la iglesia. Ok. Nosotros elegimos nuestros obispos por elección democrática, elegimos nuestros pastores y nuestros ministros, nuestros sacerdotes a nivel local por elección democrática. La gente tiene más, vamos a decir, más votos y más voz y voto Sí. en la iglesia, porque esta iglesia está modelada en el sistema norteamericano. Cuando los ingleses vinieron a Estados Unidos, La democracia se sí, estableció. bueno, por ejemplo, en Canadá le dicen la iglesia anglicana, es la misma. Sí. Aquí le decimos episcopal porque no querían sonar ingleses. Lo dejaron sí. anglicanismo, lo dejaron allá. fuera. Bien. Pero somos anglicanos. ¿Qué pasa? También creen en el matrimonio, en la penitencia, en las Los 7 órdenes. sacramentos Igual. básicamente igual. El infierno, el purgatorio. Sí, bueno, el purgatorio, Ajá. cualquier cosa que sea innovación de la Iglesia Católica Romana, realmente no la aceptamos como una doctrina de fe. Y el una cosa purgatorio que- es una innovación. Purgatorio realmente Es no una innovación. Sí, es una No, innovación. Los dogmas, por ejemplo, de que la Virgen fue asumida al cielo, la Virgen fue inmaculada en su nacimiento, muchos anglicanos lo creen como devoción privada, muchos anglicanos rezan el rosario, por ejemplo. Pero no es una imposición, tampoco lo es en la Iglesia Romana. No vamos a decir que rezar el rosario es una imposición, no lo Pero es. que la Virgen María no era llena de gracia. No, de acuerdo al dogma clásico católico romano, para que tú te salves y llegues al cielo, tú tienes que aceptar 100% que la Virgen nació inmaculada, sin pecado original desde el momento de su concepción. Y tienes que aceptar que la Virgen no murió, sino que se la llevaron al cielo viva, Y eso está- cuerpo y eso está en alma. la Biblia. Eso es un dogma. No es bíblico, No es bíblico, pero ok. son, ¿cómo te pudiera decir? Son tradiciones que la Iglesia fue aceptando y promulgando como dogma. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos papa, nosotros no tenemos una, vamos a decir, innovación doctrinal. La doctrina básica de la Iglesia Episcopal es lo que hay en el Antiguo y Nuevo Testamento, lo que hay en la tradición de la Iglesia temprana, los credos, las cosas básicas de la fe, pero las cosas que pasaron ya después de los siglos, si tú lo quieres aceptar como anglicano, lo puedes aceptar, nadie te va a condenar. Sí, Pero no es parte de nuestra doctrina de fe, no es parte de lo que nosotros creemos como fundamental. ¿Y cómo es la relación entre el obispo de Canterbury y el Papa Francisco en este momento? Formidable, o sea, siempre lo ha sido. Ok. Han habido distintas etapas. El arzobispo Michael Ramsey en los 60 usaba el anillo de obispo del Papa Pablo VI. O sea, se lo dio y había una fraternidad entre ellos muy fuerte. Este nuevo arzobispo de Canterbury, elegido... Bueno, está largo el asunto ahí, pero ya más o menos se dieron cuenta. Que la hermana Guay habla de la iglesia anglicana. Dice, no obstante haber renunciado a Roma, ¿qué siguieron? ¿Sus qué? Sus mismas tradiciones. Allá tienen un papa, aquí tienen. Aquí tienen al arzobispo de Canterbury. ¿Sí? Hermanos, así que Sardis tiene una característica. Vamos a Sardis. Sí, es el periodo de las iglesias protestantes que salen de Roma. Sardis está en el capítulo 3 y dice, sí, Sardis, dice, yo conozco tus obras, verso 12, vigilante, afirma las cosas que están para morir. Está en 3:1. 3:2, porque no he hallado tus obras, ¿qué dice? Perfectas delante de Dios. Verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Unas pocas personas. Hermanos, es tremendo lo que pasa en ese periodo de Sardis. ¿Quiénes son esas pocas personas que no mancharon sus vestiduras? En la mañana hablamos de cómo se fundaron los Estados Unidos de América. Bueno, hubo personas que no aceptaron el anglicanismo. Dice la sierva del Señor que incluso dijeron, no, ni su culto lo vamos a aceptar en nuestra conciencia. Se negaron en su conciencia a unirse al culto de Roma. Amén. Por eso, hermanos, si vamos a definirnos, nos vamos a definir bien. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace el sostén propio? Se canta, se ora y se estudia la palabra.
y se testifica. Es sencillo el Evangelio. Es sencillo. Lo han esclavizado. Entonces, hubo un grupo de personas que dijeron, ¿cómo está este problema? A ver, estos anglicanos le dicen no al Papa, pero siguen haciendo su culto como el Papa, como Roma. Dijeron, no, nosotros no. ¿Saben cómo los empezaron a llamar a ellos? ¿Cómo nos llaman a nosotros? ¿Cómo? ¿A ellos saben cómo les empezaron a llamar? Está en el espíritu profesional. Exacto. Estos se creen muy puros. Y es una denotación, una connotación denostativa. Puritanos. Ahí está el conflicto de los hijos. Estos son puritanos. ¿Por qué? Porque no se quieren unir a nuestro culto. ¿Qué cosa es unirse a nuestro culto? Sí, abandonamos al Papa, pero seguimos con las tradiciones y ciertas cosas del Papa. Pero había un grupo pequeño que no decidió mancharse con esas doctrinas. Amén, hermanos. Amén. ¿Y cómo se llamó ese grupo? Los puritanos. Los puritanos. Hubo pastores que tuvieron que ir a la muerte por no aceptar el culto de Roma en una iglesia aparentemente protestante. Estamos hablando 1700 ¿qué? 98, ¿qué más? 1833. Y un poquito más antes. De hecho, durante el final de la iglesia de Tiatira también, porque perseguía. Pero estas son las iglesias que salieron de Roma y siguieron así. Hubo un señor que se llamó John Robinson. John Robinson fue un pastor puritano que salió de la iglesia de Inglaterra. Dijo, no, yo no. Pues si no quieres de aquí, te vas de aquí. Sufrieron persecución y se fueron a Holanda. Y en Holanda practicaron el verdadero cristianismo. Pero en Holanda se quedaron en una universidad de Holanda, les dijeron ya no pueden estar aquí. Entonces hicieron 2 barcos, uno el Mayflower y el otro el Speed Limit. Y de ese grupo que estaba en contra de la tradición anglicana, unos se regresaron a la tradición anglicana y otros zarparon para las tierras de América. ¿De dónde venimos los adventistas? Por ejemplo, José Bates. José Bates era capitán de un barco, uno de los primeros adventistas. Y José Bates, al ser capitán del barco en la guerra contra los ingleses, fue obligado a aceptar la tradición anglicana. Él salió directamente de la tradición anglicana. Entonces los puritanos, hermanos, salen de esa persecución y llegan a Estados Unidos. Son los que forman la nación de los Estados Unidos. Y de allí nosotros salimos, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso es tan importante entender la historia para entender nuestra misión. Bueno, hay mucho que hablar de quién, de Sardis, pero mencionamos, y más adelante, quien quiere el video se lo paso, le preguntan, oiga, pero ustedes ya ordenaron a 2 homosexuales. Y dice este sacerdote, ¿pero qué? ¿Que ordenemos a 2 homosexuales? Si allá conozco a sacerdotes, obispos, un montón de gente que aquí no son ordenados homosexuales, son homosexuales. Dice, así que no hay mucha diferencia de Iglesia Católica Romana. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerlo. Anglicana, la diferencia. Aquí está. Nos quedamos por aquí, ¿verdad? Sí. Por aquí. Para que escuchen lo que él dice. Es un dogma. No es bíblico, pero son, ¿cómo te pudiera decir? Son tradiciones que la iglesia fue aceptando y promulgando como dogma. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros no tenemos papa. Nosotros no tenemos una, vamos a decir, innovación doctrinal. La doctrina básica de la iglesia episcopal es lo que hay en el Antiguo y Nuevo Testamento, lo que hay en la tradición
de la iglesia temprana, los credos, las cosas básicas de la fe, pero las cosas que pasaron ya después de los siglos, si tú lo quieres aceptar como anglicano, lo puedes aceptar, nadie te va a condenar. Sí, pero no es parte de nuestra doctrina de fe, no es parte de lo que nosotros creemos como fundamental. ¿Y cómo es la relación entre el obispo de Canterbury y el Papa Francisco en este momento? Formidable, o sea, siempre lo ha sido. ¿Qué? Han habido distintas etapas. El arzobispo Michael Ramsey en los 60 usaba el anillo de obispo del Papa Pablo VI. O sea, se lo dio y había una fraternidad entre ellos muy fuerte. Este nuevo arzobispo de Canterbury, elegido más o menos en la misma época que fue elegido el Papa Francisco, fue al Vaticano ya, se reunieron y era una reunión entre hermanos. O sea que realmente es triste que a veces la gente en nuestras iglesias no tengan esa hermandad, mientras que nuestros líderes sí la tienen. O sea, interesantísimo. Entonces ahora por eso aquí, vamos a traducir esa cercanía en las alturas aquí al llano. La gente dice, por ejemplo, el Padre Alberto cambió de religión. Sí. Eso es un error. Yo no cambié de religión, yo cambié de iglesia, muy diferente. La religión es la misma, es el cristianismo. Los anglicanos lo viven de una manera especial con la tradición católica, la tradición protestante. Los católicos romanos lo viven de una manera especial, rechazando quizás el protestantismo. Pero hoy día, si un anglicano y un católico romano se sientan a jugar dominó, a tomar un cafecito, te aseguro que van a estar de acuerdo en el 95% de las cosas. ¿Cómo va el ecumenismo? Simplemente son diferencias porque somos diferentes. Pero la gran mayoría de lo que creemos y profesamos y vivimos, la misa, por ejemplo, que yo celebro el domingo, no es tan diferente a la que celebraba antes. El credo es el mismo. O sea, cuando decimos lo que creemos, es el mismo credo, sin diferencia. Y esa gente que te siguió, porque tú eras su guía espiritual, que ahora están en la iglesia anglicana o episcopal, ¿qué te han dicho? No es lo mismo, porque es bueno, de cierta ellos manera... ven las diferencias. Entienden lo que vivieron cuando estaban en la iglesia católica romana y entienden lo que viven ahora. Por ejemplo, ahora pertenecen a una iglesia más democrática donde ellos tienen voz y voto sobre quiénes son sus líderes. En el pasado no era así. Pero ya que me dice esto, la iglesia tuya es la que permite o ha permitido que haya obispos mujeres y obispos mujeres homosexuales. Bueno, ¿No es así? sí, hay de todo, pero te voy a decir la verdad. Cuando se dicen anglicanos, eso es muy grande, porque los anglicanos es una comunión de 80 millones de personas. La iglesia episcopal son 2,5 millones aquí en este país y en otros países cercanos a nosotros. Es una iglesia de 16 países, pero es más pequeña. Y nosotros quizás somos una de las iglesias más progresistas, más adelantadas del anglicanismo. Pero hay otras iglesias del anglicanismo donde todavía no hay ni mujeres sacerdotes. Pero es verdad. O sea, y están bajo la misma sombrilla. Muy bien, pero aquí en los Estados Unidos sí lo es hay. Correcto de que hay mujeres obispos homosexuales. Una, pero no importa. Pero sí. se aceptó. Hay una. Y Sí, le, se aceptó, y le pero dieron no la es homosexual o por ser, se aceptó por la persona que era, la preparación que tiene, la habilidad que tiene pastoral. Su papá era sacerdote, tiene una tradición antiquísima. El otro obispo, el primer obispo Me elegido. parece que es extraordinaria, pero No, no, pero está sentando un precedente que la Iglesia Católica todavía mira, ni siquiera considera la posibilidad. Pero para decirte sinceramente, nosotros tenemos 2 obispos, Sí. en toda la iglesia episcopal, de cientos de obispos que son abiertamente homosexuales y que son obispos. Yo vengo de una iglesia donde yo crecí, donde habían cientos de obispos homosexuales, enclosetados homosexuales. O sea que para mí, que no me hagan cuento, que a mí no me digan que nosotros somos los que tenemos obispos homosexuales, porque me parece eso un gran error. Pero para yo he conocido cardenales, obispos, a todos los niveles, bien homosexuales, y no como una persona. Así que a mí no me hablen que nosotros somos la iglesia de los homosexuales, porque ya yo estuve por allá. Yo comprendo, y usted lo ha dicho en su libro, y sabemos que usted siempre dice las cosas tal como son. Pero yo sé que le cae mal a mucha gente, pero es que no, yo soy pero así. si la verdad, Perdónenme, mi chupería cubana, pero yo soy así. No, muy bien, entonces lo que usted está diciendo es muy profundo y es muy lamentable. Sí, o sea, hay de todo. Yo creo que la mejor postura, como personas inteligentes, es no juzgar a los demás. Sabes que todo el mundo tiene su vida, todo el mundo tiene su trayectoria. Bueno, ahí sigue. Pero hermanos, el ecumenismo está al 100%. Estas iglesias que salieron de Roma, pues ya llegaron a Roma otra vez. Y no solamente en Roma, están ya en Sodoma y en Gomorra. Sí, hermanos. Sí. Es triste cómo está pasando todo. Sí. Todo lo que está pasando. Entonces avanzamos. Tiatira, nos quedamos ¿dónde? Sardis, ¿verdad? Son esas iglesias que salieron de la reforma ¿qué?
de la Reforma Protestante, que se hicieron puras en algún momento, llegaron a madurarse y actuaron igual que la mamá. Después tenemos el otro periodo, el periodo de Filadelfia, de 1833 a 1844. Oh, hermanos, si nos dedicáramos a cada una de ellas, nos llevamos toda una semana. Pero ahorita nada más es la línea profética. Filadelfia, amor filial, amor amigable. ¿Quién es? ¿Es el movimiento qué? ¿Cuál? El movimiento milerita. ¿Sí? Todas las iglesias en Estados Unidos protestantes estaban dormidas. Las iglesias protestantes esperaban primero 1000 años de paz en esta tierra y después iba a venir Cristo. Y por ahí surgió un predicador que dice: no, no son 1000 años de paz, ya viene en 1844, 43. ¿Cómo? Si esperamos 1000 años y después que venga Cristo. ¿Sí? Esas personas se llaman milenialistas, es decir, los que creen en el milenio antes de Cristo. Hay evangélicos que creen en el milenio después de la venida de Cristo. Milenialistas. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, ¿qué somos? ¿Creemos en los 1000 años antes o después? Después de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Entonces, el movimiento milerita de 1833 a 1844 es el resultado, ¿verdad?, de toda esa luz que se fue, digamos, descubriendo, concentrando, ¿sí?, hasta que cayó en las manos del movimiento milerita, ¿sí? Pero ¿tenía Miller toda la luz? A ver, ¿qué mensaje no aceptó Guillermo Miller? Exacto, el mensaje del tercer ángel y el santo sábado. Él no aceptó ese mensaje. Pero dice la sierva del Señor que ahí están unos ángeles guardándolo. Amén. ¿Sí? Porque los culpables de que él no aceptara no era él. ¿Quiénes eran? Sus amigos. Y Dios le va a cobrar la factura a sus amigos. Hermano, mucho ojo. Si hay alguien que está impidiendo que una persona no acepte el mensaje del tercer ángel, y esa persona no lo acepta, va a ir más contra quién. Contra aquel que obstaculizó no aceptarlo. ¿Sí? Y después tenemos, ¿qué iglesia? La Odisea. Desde 1844 ¿hasta dónde? Hasta la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Pasa por la ley dominical, el cierre de la gracia, las plagas. La Odisea tiene un nombre: Laos y Dicaios. Laos es pueblo y Dicaios es justicia o juicio. Es el pueblo que está haciendo ¿qué? El pueblo que está siendo juzgado. ¿Sí? Entonces, Juan a las 7 iglesias, ¿hasta dónde llega? A los fieles se los lleva. Amén. Los fieles se los lleva. Ahora está la otra línea profética. ¿Cuál es la otra? La que sigue. ¿La de quién? La de los sellos. En ciertos momentos es paralela a esta, pero después en algunas cuestiones hay ciertos cambios pequeños. Por ejemplo, el primer sello. ¿Dónde tenemos los sellos? En Apocalipsis 6. Hay un espacio en el 7 y en el 8.1 está el séptimo sello. ¿Sí? En el 8.1 está el séptimo sello. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el primer sello, que quiere decir el caballo ¿qué? ¿Qué color es el caballo? El caballo blanco. Estas son las cosas que tiene que pasar la iglesia. ¿Sí? Persecuciones y muchas cosas que tiene que pasar la iglesia. Los sellos. El primero es la iglesia del año que Cristo la fundó, ¿sí? Al año ¿qué? 100. La pureza es la misma, es lo mismo que Éfeso, la pureza. Pero acá se nos dice que la iglesia había perdido su primer amor. Sí, aquí se nos dice que Jesús va en un caballo blanco, sale con una corona. ¿Sí? Vamos a leer el primero para tener alguna idea. En el verso 1: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Miré aquí un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco
un arco, y le fue dada una corona y salió venciendo. ¿Y qué más? Y para vencer. Es lo mismo en la iglesia en el año ¿quién? La iglesia en el año 100, más o menos hasta el año 100. Después tenemos el caballo ¿qué? El caballo rojo es del 100 al 313, 323. Aquí va a la par con Esmirna. Y es lo mismo, pero ahora aquí, ¿verdad? El caballo rojo, ¿verdad? Las persecuciones, la sangre que ellos derraman, etcétera. Vamos a avanzar, hermanos. Y después, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el siguiente sello? El caballo negro. Del 323 ¿a dónde? O 313 al 538. Hermano, es bien importante que tú tengas estas líneas en la mente, ¿sí? Porque a través de estas líneas se va a ir cumpliendo la profecía. Vamos a esperar que pase ese bocinero. Ok. Entonces, si alguien te pregunta, a ver, proféticamente, ¿dónde nació la iglesia adventista? Le vamos a hablar de los sellos, de las trompetas o de las iglesias. De las iglesias. ¿Y de dónde más? En las trompetas. Pero y los sellos, sí, pero hay una hilación muy bonita. Ahorita vamos a ir descubriendo más cosas. Bueno, el caballo negro, ¿verdad? Cuando el evangelio surgió fue blanco, puro, pero ya cuando se une la iglesia con el Estado, el evangelio se opaca. Hermano, tantos hermanos me han dicho, Pachuca Hidalgo, en diferentes lugares, aquí mismo, no sé si aquí mismo, hermano, los políticos se están metiendo a las iglesias a hacer política. Hermanos, eso es lo que sucede. El evangelio se corrompe. La sierva del Señor dice que los políticos, cuando van a las iglesias, no van para convertirse, van para ver qué van a sacar de los hermanos. ¿Sí? Y hermanos, el pueblo de Dios que tuvo tanta luz va a tener a muchos se le va a pedir, al que mucho se le dio, mucho se le va a pedir. Bueno, y después, ¿qué caballo sigue? ¿El caballo qué? El cuarto sello, el caballo amarillo, del 500 ¿qué? 38 a 1517. ¿Sí? Estoy presentando este tema de una manera sencilla para los que no tienen quizá conocimiento de estas líneas proféticas, las podamos tener en mente. Son tres líneas. Son tres líneas paralelas desde el tiempo de Juan, dos hasta la segunda venida, y una, la línea de las trompetas, abarca hasta más allá de los 1000 años. ¿Sí? Entonces, el cuarto sello, el sello amarillo, es del 538 al 1500 ¿qué? 17. Aquí lo ponemos más o menos a la mitad, 1517. ¿Qué pasa en 1517? La Reforma Protestante. ¿Y qué pasa en el 2017? ¿Cuántos años? 500 años de la Reforma Protestante, hermanos. Hay un tema que queremos compartir el día de mañana. ¿Cómo murió la Reforma Protestante? El Espíritu de Profecía lo dice claro. ¿Cómo murió la Reforma Protestante? ¿Sí? Entonces tenemos el cuarto sello, ¿verdad? Que es la persecución de los cristianos por parte de Roma. Aquí el evangelio se hace negro por parte de Roma. Aquí Roma persigue a los cristianos, ¿sí? Entonces Dios tiene que castigar a Roma por lo que le está haciendo ¿a quién? A las iglesias, ¿entendemos? Entonces ahorita van a surgir las profetas. ¿Y bajo qué imperio está la iglesia desde aquí hasta su, no su final, hasta su traslación? Bajo la influencia de Roma, bajo los ataques de Roma. Ahorita es la única iglesia que existe, es la única iglesia que existe desde esta época. Ellos dicen que desde el tiempo de Pablo, desde el tiempo de Pedro, pero la historia lo pone aquí, 538 en adelante, la supremacía papal. La iglesia que dice Iglesia Católica Romana. Bueno, tenemos el quinto sello. ¿Qué dice el quinto sello?
¿Qué gritan las almas? Vamos al quinto sello, ¿sí? Apocalipsis capítulo 6, verso 9 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, ¿y qué más? Y por testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Bueno, el quinto sello realmente se pide justicia por todo lo que han sufrido los cristianos, ¿sí? Entonces, hermanos, aquí se pide justicia. Bueno, vamos al sexto sello. El sexto sello es de 1700, ¿qué? 55, ¿hasta dónde? A la venida de Cristo, ¿sí? En 1755, porque el sexto sello nos habla de un gran, ¿qué? Terremoto. Ese gran terremoto es el terremoto de Lisboa. Empieza en 1755. Después del terremoto de Lisboa viene en 1780, ¿qué viene? El día oscuro. Y después en 1833, ¿la lluvia de quién? De las estrellas. Hasta ahí nos quedamos. Falta parte de este sello, donde la gente mala le diga a las rocas: caed sobre vosotros y escondernos de la ira de aquel que viene. Estamos nosotros a la mitad del sexto sello y ya estamos nosotros, ya empezó la Odisea, ¿entendemos? La Odisea empezó en 1844. Ahora, la Odisea hay que entenderla. La Odisea tiene 3 estados y Dios prefiere que tenga 2. ¿Cuáles tiene? ¿Verdad? Te preguntan, ¿de qué quiere? ¿Lo quiere frío o...? ¿Así? ¿Y qué pide la Odisea? Tibio. ¿Pero qué pide Dios? Ojalá fueses ¿qué? ¿Frío o caliente? Ok, la Odisea es el pueblo de Dios. Está por ahí rondando entre los grupos de sostén propio una teoría falsa que dice que la Odisea no se va a salvar, así que hay que volver a Filadelfia. ¿Cómo? ¿Cómo que nos vamos a ir para atrás? Es para adelante. ¿Por qué? Porque la Odisea tiene 3 estados. Porque la Odisea es el pueblo del juicio. Y habrá un pueblo que pase el juicio investigador. Amén. Amén. ¿Por qué nos vamos a ir para atrás? Para atrás van los cangrejos ecuménicos. No vamos para atrás, hermano. Hay 3 estados: frío, tibio o caliente. Dios dice: pero no te quiero tibio, te quiero ¿qué? ¿Frío o qué más? O caliente. Y si nosotros preferimos el estado caliente, dice: entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Y si preferimos el estado caliente, la palabra de Dios dice: el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es la promesa más preciosa de todas las promesas que se les da a las iglesias. Esta es la promesa más preciosa: sentarse al lado en el trono con Cristo Jesús. Amén. Así de que, hermanos, estamos presentando esto porque son sucesión de iglesias desde el tiempo de Juan hasta la venida de Cristo. Pero ahorita uno está diciendo: no, la Odisea es tibia, no se salva, por lo tanto tienes que regresar a Filadelfia. Oye, pero en Filadelfia no guardaban el sábado. Filadelfia comían puerco, pato, no había ProSalud. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿La vaca? Fumaban tabaco. Fumaban tabaco. Yo no entendí la vaca. Sí. Fumaban tabaco. ¿Sí? Entonces, esta es la línea profética. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Estamos en el tiempo de la Odisea. La Odisea tiene un zarandeo. El juicio está llevándose a cabo y los que pasen ese juicio son sellados. Amén. Por eso te digo, hermano,
Si tú conoces bien estas líneas proféticas, aquí en estas líneas proféticas, al final caen los eventos finales, valga la redundancia. Bien, vamos a leer el sexto sello para ubicarnos un poquito, y vamos a leer el séptimo sello. Miren, vamos a leer el sexto sello para ubicarnos. ¿Dónde estamos? Sexto sello está en el 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. ¿Cuándo fue? 1755. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. 1780. Las estrellas cayeron del cielo sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Cuándo fue eso? 1833. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Todavía falta eso. Todavía falta la venida de Cristo. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre vosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y qué dice? ¿Y quién podrá qué? ¿Quién podrá estar qué? ¿Quién podrá estar firme? Ahora, ¿dónde encontramos el séptimo sello? En el 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo. ¿Qué dice? Como por media hora. Una vez con los hermanos aquí en Chilpancingo estudiamos lo que dice el Espíritu Profecía. ¿Por qué se hace ese silencio? Porque el sexto sello termina con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién podrá estar firme? Y el Espíritu Profecía dice que cuando Cristo está viniendo del cielo a la tierra, viene con sus ángeles vienen cantando. Entonces, cuando la gente lo ve acá abajo, dice: ¿quién podrá estar firme? En ese momento se hace un silencio en el cielo, los ángeles dejan de cantar y Jesús dice: el que tenga las manos limpias y puro el corazón. Amén. Ese es el séptimo ¿qué? Sello, el silencio en el cielo, como por media hora. El Espíritu Profecía nada más dice algún momento, no lo pone profético. Así que estamos nosotros, ya empezamos la Odisea, estamos en el 2000, bueno, ya va a empezar el 2017, 2016, ¿sí? Estamos a la mitad de este sello, falta que Jesús venga y que los montes caigan y que los cielos se enrollen como un pergamino, ¿sí? Estamos ahí. Y ahora, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la siguiente línea? ¿7 qué? 7 trompetas. 7 trompetas. Muy bien, ¿qué son las 7 trompetas? Es el castigo hacia Roma pagana, Roma papal y la gran Babilonia final. ¿Sí? ¿Dónde encontramos las 7 trompetas? Las 7 trompetas las encontramos en Apocalipsis capítulo 8, verso 2, hasta Apocalipsis 11, 19. Ahí encontramos la hilación de las 7 trompetas. Esto nosotros lo debemos tener en mente, hermanos, porque es nuestra base profética en Apocalipsis. Ahora, a ver, vamos a leer el 8.1 y el 8.2. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron ¿qué? 7 trompetas. Hay una teoría evangélica y hay una teoría de otros evangélicos eternos que dicen que después del séptimo sello empiezan a sonar ¿qué? Las trompetas. Pero no se dan cuenta que el séptimo sello llega aquí, que es cuando Jesús está viniendo, ¿sí? Y entonces empieza otra hilación de eventos de 7. ¿Entendemos? Repito, muchos están interpretando la apertura del séptimo sello como el sonar de las trompetas. No es así. ¿Qué iglesia hay después de la Odisea? Nada. ¿Qué sello hay después? El sello abarca el silencio en el cielo
el silencio en el cielo. Pero muchos están interpretando el séptimo sello como la apertura de otra línea profética aquí, hacia adelante. Pero no es así. Recuerden, las trompetas son el castigo de Dios hacia Roma pagana. Hasta aquí Roma pagana, y aquí Roma ¿qué? Papal, y aquí la gran Roma mundial. ¿Sí? Miren, vamos, ¿dónde encontramos las trompetas? Apocalipsis capítulo 8, verso 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba ¿qué? Toda la hierba verde. Aquí puse una T, cae sobre la tierra. ¿Sí? La segunda trompeta cae sobre ¿qué? ¿Qué cae sobre el mar? Una montaña ardiendo. ¿Sí? Está en Apocalipsis 8:8. La tercera trompeta, ¿qué cae? Una estrella sobre las fuentes de las aguas. La cuarta trompeta, ¿qué cae? Bueno, no cae nada, sino el sol, la luna y las estrellas. ¿Qué pasa? Se oscurecen. Si es la voluntad de Dios, si nos da permiso, si nos da vida, en esta tarde vamos a estudiar un poquito más a fondo eso, de manera ligera, pero es necesario que quede claro. ¿Está bien? ¿Sí? Porque el pueblo de Dios, hermanos, el pueblo de Dios debe ser un pueblo con conocimiento, no un pueblo que nada más siga el sin rumbo, pues, y el piérdenos, Señor, y todas esas cosas. No. El pueblo de Dios debe entender la palabra profética más segura. Amén. Debe ser un pueblo entendido, que sepa trazar bien la palabra de Dios y que sepa dar razón de su fe. Entonces, hoy vamos a estudiar esto de manera sencilla y esperamos profunda. ¿Sí? Entonces, miren, y lo que les estoy hablando es lo que han creído todos los pioneros. Y aquí traigo los escritos de los pioneros adventistas. Y si les mostrara, ellos creían esto que les estoy diciendo. Ahora, ¿qué significan las 7 trompetas? La caída del imperio ¿qué? Romano. Roma pagana. ¿Verdad? Ahora, si nosotros vemos la línea, ¿por qué empieza a caer Roma pagana más o menos? Roma cae en el 476, en esta línea. ¿Por qué? Porque en el 300, ¿qué? 321, ¿cuándo puso Constantino la ley dominical? En el 321, ¿qué hizo Constantino? Sí, hizo un edicto para poner la ley dominical. ¿Y qué hizo años antes, en el 313? El edicto donde dijo, todo el imperio tendrá una sola ¿qué? ¿Cómo se llamó ese edicto, hermano? El edicto de Milán, gracias. Mira nada más. Cuando Roma protege la religión y pone la ley dominical, Dios pone el castigo sobre Roma. Porque Roma empieza a ser atacada. Pero ¿por qué Dios no permitió que Roma fuera atacada durante Juan el Bautista? Ajá, ¿por qué no permitió? ¿Por qué no permitió que Roma fuera destruida durante la época de los apóstoles? Que Roma no se había metido exacta y directamente con el Santo Sábado. Cuando una nación se mete con el Santo Sábado, vimos en la mañana, ¿la ruina qué? Ruina nacional. Era Roma pagana, política, ahí no todavía. Sí, era Roma política. Por eso, hermanos, muchos hermanos que se meten con el Santo Sábado están en ruina. ¿Sí? Ruina individual. Se meten directamente con Dios. Se meten directamente con Dios y no prosperan, están en ruina. Y presta más, presta prenda, presta, no sé cuántos prestas, pero están en ruina. Porque Dios nunca cambia. Amén. Dios nunca cambia.
Dios no abandona a su pueblo, es el pueblo que abandona a Dios. Es el pueblo que se divorcia de Dios. Entonces, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta trompeta es el desmantelamiento del Imperio Romano de Occidente. Lo vamos a ver más adelante. Pero después viene la quinta trompeta. ¿Sí? La quinta trompeta es del año, empieza a sonar el 620. Vamos a la Biblia, miren. La quinta, sexta y séptima trompeta son conocidas en la Biblia como los tres ¿qué? Los tres ayes. 8:13 dice: y miré a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que está por sonar. ¿Qué dice? Los tres ángeles. Hermanos, estos tres ángeles no son los ángeles de Apocalipsis. Estos tres ángeles son los ángeles de las trompetas. ¿Sí? Entonces, esta trompeta comienza a sonar, de acuerdo a los pioneros adventistas, uno le ponen 600, otros 610, otros 620, donde nace el mundo islámico, es decir, Mahoma. ¿Cómo se llamó la esposa de Mahoma? Se llamó Fátima. ¿Han visto una monja? ¿Han visto varias? No una. Está bien. ¿Visto? ¿Han visto las abuelitas de antes mexicanas? ¿Qué relación hay entre una abuelita de antes mexicana, una monja y una mujer musulmana? Exactamente. También arropadas. ¿Cómo se llama el arropamiento de las mujeres musulmanas? ¿Cómo se llama esta cosa que se... No, el turbante de los hombres. La burga, algo así. Algo así tiene el nombre. Las monjas también andan así, con la cabeza tapada. Y las abuelitas de antes andaban con un rebozo, como dijo la hermana, bien arropadas, así que nada más se le veían los ojos. ¿Por qué? Todo eso tiene que ver con el mundo islámico, cuando los árabes conquistaron España y los españoles conquistaron México. Tiene que ver con eso. Tradiciones. ¿Sí? Tiene que ver con eso. Las mujeres árabes se les dijo tienen que andar bien tapadas y con la falda hasta acá abajo. Así andan las mujeres. ¿Cómo? Bueno, esas mujeres llegan a España, bueno, llega la cultura árabe a España, y por varios años los españoles aceptan las costumbres. ¿Y quién nos conquistó a nosotros? Los españoles. Y llegan y la misma costumbre. Ahora, no estoy diciendo que la falda hasta acá abajo esté mal. Estoy hablando de que cómo y de dónde vino esa costumbre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el 620 surge Mahoma, el mundo musulmán. Está en la página 382 del conflicto de los siglos, hermanos. ¿Sí? Y entonces dice, ay, 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 ¿verdad? Vienen tres ay. Y de acuerdo a los pioneros adventistas, el primer ay vino en 1299. Y esta trompeta, la quinta, deja de sonar en 1449. No sé si podamos prender la luz, por favor. Y nos vamos a enfocar mucho más adelante en esto. Nada más estamos dando un resumen. Después viene la sexta trompeta. La sexta trompeta dice, tienen sobre ellos un rey. ¿Sí? Tienen sobre ellos un rey. Y de acuerdo a la historia adventista, es del 1449 al 11 de agosto de 1840. Yo le puse ahí 44. De acuerdo al conflicto de los siglos, esta trompeta iba a durar 391 años y 15 ¿qué? Y 15 días. Y después viene la séptima ¿qué? Trompeta.
de 1844 hasta después de los 1000 años. ¿Sí? Entonces, este es castigo a Roma pagana por haber perseguido y matado ¿a quiénes? A todos estos cristianos. Este es el castigo a Roma papal por haber perseguido y matado a los valdenses, a los hugonotes, y haberlos llevado a la hoguera y a todo eso. Este es el castigo desde el 620 hasta 1840, es la quinta y la sexta trompeta. Roma es castigada por los árabes. Y de 1844 para acá, hasta el fin de los 1000 años, es la séptima ¿qué? Trompeta. Ahora, si tú te sabes estas líneas proféticas, hermano, ahí encaja todo. A ver, vamos a hacer una pregunta. Los Estados Unidos en la profecía, ¿cuándo surgen los Estados Unidos? ¿1700 qué? ¿1706? Y en 1776 surge la declaración de ¿qué? De independencia. Entonces, ¿dónde los ponemos? Bueno, aquí habla de imperio, habla de este es el imperio romano que cae, el imperio romano otro que cae de los papas, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿a dónde vamos a ubicar a los Estados Unidos en la profecía? ¿A qué van a hacer los Estados Unidos? ¿Van a imponer qué? La ley dominical. Ah, bueno, entonces la iglesia lo dice, tendrá que seguir a Cristo, ¿sí? Y en la séptima trompeta, ¿qué dice Apocalipsis 11:19? El arca del pacto se vio ¿dónde? En el cielo, en el templo de Dios. Ah, entonces lo que va a hacer los Estados Unidos va a ser una guerra, ¿verdad?, contra la ley de Dios que está en la séptima ¿qué? La séptima trompeta. ¿Sí? Entonces, hermano, si tú te sabes estas líneas, te ubicas bien fácilmente. Ahora, ya que estudiamos estas líneas, algo muy importante, estas líneas proféticas también tienen que ver ¿con quién? Con el santuario. Tienen que ver con el santuario. Miren, las iglesias. ¿Qué dice Apocalipsis 1, 12 y 13? ¿Qué dice? Jesús, ¿dónde está? ¿Dónde está caminando? Dice. ¿En medio de qué? De los 7 candeleros de qué? De oro. ¿Sí? En medio de los 7 candeleros de oro. En otras palabras, Jesús está cuidando ¿a quién? A su iglesia. En medio de todo lo que la iglesia iba ¿a qué? Iba a experimentar, en medio de las herejías que se iban a levantar en medio de ella. Dios le promete a sus fieles que Él va a cuidar y va a interceder por ellos. Amén. Esa es una visión del santuario. Ahora vamos a Apocalipsis 3:2. ¿Qué dice? Ahí se nos menciona el templo de quién. Vamos a ver Apocalipsis 3:2. Sí, estos son elementos del santuario que hay allí. Dice Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo le daré columna. ¿Dónde, hermanos? En el templo de mi Dios. ¿En el templo de quién? De mi Dios. Aquí se menciona el santuario celestial. Aquí se menciona el templo de Dios. Hermanos, cada una de estas líneas proféticas tiene una relación con el santuario. Vamos a ver ahora Apocalipsis 3:14. ¿Qué dice? Bueno, nosotros lo sabemos. Escribe el ángel a la iglesia de quién? De la Odisea. Aquí, ¿qué implica? La Odisea es el pueblo de quién? Del juicio. ¿Y el juicio dónde se lleva a cabo, hermanos? En el lugar santísimo del santuario celestial. Las que más tienen relación con el santuario son las trompetas. ¿Sí? Ahora, esto es algo básico que nosotros debemos entender al estudiar Apocalipsis. 7 iglesias, Apocalipsis 2 y 3. 7 sellos, Apocalipsis 6. ¿Y qué más? Y 8. ¿Qué tenemos antes de que el primer sello y todos los demás sellos sean desatados? Tenemos en Apocalipsis 4 y 5 la adoración en el santuario ¿qué? En el santuario celestial. En el lugar santo del santuario celestial. Ahí está la adoración.
Vamos un poquito rápido a verlo, hermanos. Estamos dando un esbozo para que nos ubiquemos. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 4. Dice, capítulo 4, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, etcétera. Vámonos rápido al capítulo 5, verso 8, que dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de ¿quién? Del Cordero. Todos tenían arpas. ¿Y qué dice ahí, hermanos? ¿Copas de qué? Ajá. A ver, hermanos, ¿cuándo es que realmente las oraciones de los santos empezaron a ser, digamos, aceptadas en realidad? No en la sombra, sino en realidad. Cuando Cristo asciende al cielo. ¿Sí? Es algo bien importante. ¿Qué verso dijimos? ¿5 qué? 5:8. Grábenselo, porque ahí nos está ubicando a Jesús. ¿Dónde? En el lugar santo, ya intercediendo por su pueblo. ¿Sí? Entonces nos ubica en la intercesión. En otras palabras, a pesar de que su iglesia va a pasar por muchos problemas y persecuciones y ley dominical y quitado del evangelio, Dios estará intercediendo por sus santos. Amén. Y lo mismo vamos a encontrar en las trompetas. Antes que empiecen a tocar las trompetas hay intercesión. Y lo mismo antes de las iglesias, Cristo está en los 7 candeleros. ¿Entendemos? Antes de que estas 3 líneas proféticas empiecen, se presenta Cristo caminando en medio de los 7 candeleros, las 7 iglesias. Se presenta una adoración en el cielo y se habla de las oraciones de los santos, que son incienso. ¿Cómo dice? Se me olvida. Dice copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de ¿quién? De los santos. Y sigue más adelante diciendo en el verso 12: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste ¿qué? A ver, ¿a dónde nos lleva eso? A la crucifixión. ¿Al altar de dónde? Del sacrificio. O sea, está el altar del sacrificio, después está la intercesión de Cristo, escuchando las oraciones de ¿quién? De los santos. El inicio de la obra de intercesión de Cristo en el lugar santo del santuario celestial. Y entonces viene el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto ¿qué? Sexto sello. ¿Sí? Es cosa que nosotros debemos entender. Ahora vámonos rápido. Apocalipsis capítulo 6, 9 y 10. Recuerden ustedes que las almas están debajo de ¿quién? Apocalipsis, exactamente. Cuando abrió el quinto sello, vi las almas vi bajo el altar las almas de ¿quién? De los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Entonces aquí tenemos que las almas debajo del altar. Me falta investigar un poco más de esto, no sé, hermano Pedro, alguien más. Este altar puede referirse, porque no está tan claro, ¿verdad? Es bajo el incienso porque están orando, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? En el altar del incienso. Ok. Sí, porque la introducción es bajo el altar del incienso, porque está ofreciendo incienso. Gracias, hermano. Entonces, están sí, es en el altar del incienso porque ellos hacen una oración. ¿Qué dicen? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Qué dice? ¿Qué están pidiendo ellos? ¿El juicio qué? El juicio investigador están pidiendo ellos. Amén. Este es un elemento que nos lleva al juicio investigador. Señor, ¿cuándo tú vas a juzgar nuestros casos? ¿Y cuándo Dios juzga sus casos? Por eso tenemos la línea profética acá. ¿La iglesia de quién? De la Odisea. Pero ¿cómo empieza Dios a juzgar sus casos?
Bueno, empieza a hacer justicia. ¿Cómo? Empieza a hacer justicia, permitiendo la reforma protestante, permitiendo que la persecución no acabara en 1798, dice el conflicto de los siglos, acabó unos pocos tiempos antes, pero la herida de muerte fue en 1798. Pero estas almas están bajo el altar, ¿sí? Y vamos a leer, dice allí, bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, verso 10, clamaban, ¿qué dice? A gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran, ¿qué? En la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí no está hablando de los eventos finales, de los mártires que todavía tienen que morir por Cristo el Señor. Amén. Hermano, por eso estas tres grandes líneas proféticas más el santuario celestial, oh hermano, te ubicas porque te ubicas. Y no hay nadie que te desubique. Nadie. Bueno, vamos a la otra parte. Apocalipsis 7, ¿qué? Entre el sexto sello y el séptimo sello, ¿qué hay? Vamos a Apocalipsis 7. Mire, está Apocalipsis 7. Entre el sexto sello y el séptimo sello está Apocalipsis 7. ¿De qué trata Apocalipsis 7? Los 144,000 que tienen ¿qué? ¿Y cuál es el sello de Dios? ¿Y dónde está el sábado? En el lugar santísimo del santuario celestial, en la ley de Dios. Amén. Entonces, estas líneas proféticas también nos relacionan con el inicio de la intercesión de Cristo en el santuario celestial, el anuncio de un juicio futuro y el sellamiento que se lleva a cabo en el santuario celestial. ¿Vamos bien, hermanos? Sí. Bueno, vamos a la otra. Las que dice 7 trompetas, del 8:2 al 11:19. Ahí está la ilación de las 7 trompetas. Ahora, este es el que más está cargado en relación al santuario, las 7 trompetas. Porque las 7 trompetas es la destrucción contra el imperio romano, y Dios quería asegurar a su pueblo que hay una relación entre su pueblo santo y fiel y Dios, a pesar que Él va a destruir a sus enemigos. Amén. Miren, vamos al 8:2 al 5. ¿Sí? 8:2 al 5. Dice la palabra de Dios: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron ¿qué? Ok, se les dan 7 ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero después empieza a sonar inmediatamente la primera. No. Hay una, dice, otro ángel vino entonces y se paró ante ¿dónde? Ante el altar del incienso. Porque dice, con un incensario ¿de qué? De oro. ¿Dónde está el altar del incienso? ¿En el lugar qué? En el lugar santo. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones ¿de quién? De todos los santos. ¿Se acuerdan que algo semejante fue al inicio de los 7 sellos? Y sigue diciendo: añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro porque estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió la presencia de Dios, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ahí está la intercesión de Cristo ante el Padre. Y el verso 5 dice: y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un ¿qué? Un terremoto. Miren, ¿cuándo es que el ángel tira el incensario? Cuando termina el tiempo de gracia. ¿Sí? Y pongo aquí esta línea, ¿verdad? Porque después del tiempo de gracia siguen otras cosas y los 1000 años.
Entonces, antes de que inicien las trompetas, ¿sí?, el ángel dice, ok, vienen las trompetas, se le dan las trompetas, pero después viene una parte donde se habla del inicio de la intercesión de Cristo en el lugar santo y después la terminación de la intercesión de Cristo en el lugar santísimo del santuario celestial. Eso es bien importante que lo tengamos en mente. Mira, hermano, toda falsa doctrina tiene como propósito mover la doctrina del santuario. ¿Escuchaste bien, hermano? Toda falsa doctrina tiene como propósito mover la doctrina del santuario. Y toda falsa profecía apocalíptica, es decir, que agarran el Apocalipsis pero falsamente, tiene como propósito mover estas tres líneas y deshacerte su conexión con el santuario. ¿Sí? Me ha tocado enfrentarme con varios hermanos que tienen varias cosas. Dicen, estamos predicando el mensaje del tercer ángel, pero están echando para abajo el santuario. Bueno, sigamos. Vamos, por ejemplo, a Apocalipsis 9:4. ¿De qué se habla Apocalipsis 9:4? Vamos. Muy bien, dice: se les mandó que no dañase a la tierra hierba, a la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen, ¿qué dice? Otra vez, aquí se menciona ¿qué? El sello de Dios. El sello de Dios tiene que ver con el Santo Sábado. ¿Con la ley de quién? De Dios. Ahora, vamos a Apocalipsis 11. En Apocalipsis 11 tenemos nosotros también bajo la quinta trompeta. Miren, desde la primera hasta la séptima trompeta está el inicio y el final de la intercesión de Cristo en el lugar santo y en el lugar ¿qué? Santísimo. Apocalipsis 11, 1 y 2, ¿qué dice? Muy bien. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me dijo, ¿qué dice? Levántate. ¿Y qué dice? Mide el templo de Dios. ¿Y qué más? ¿Y a quiénes? Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque este ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 ¿qué? ¿Qué significa medir el templo? Exactamente. Dice, nada más vas a medir a los que adoran ¿en quién? En el templo. Dice, mide el templo del altar, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran ¿en quién? En él. ¿Qué es eso? Los pioneros adventistas dicen, hermanos, aquí en esta parte de Apocalipsis, ¿sí?, se está anunciando también ¿qué? ¿El inicio de quién? Del juicio investigador. Porque medir el templo del altar y a los adoradores es medirlos en base a la santa y divina ley de Dios. Aquí tenemos entonces otra escena, ¿sí? Aunque está en la quinta trompeta, el tercer aire, los que han estudiado un poco las trompetas, abarca también Francia y está en el capítulo 11. Bueno, esta es otra escena del templo, el santuario, ¿sí? Templo y el santuario. Bueno, vamos a Apocalipsis 9:11. ¿Qué dice Apocalipsis 9:13? Perdón. Y ahorita despedimos del Santo Sábado del Señor. ¿Qué dice 9:13? El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de ¿quién? Dios. ¿Otra vez el altar de quién? Aquí sigue. ¿El altar de quién? El altar de oro. Entonces la sexta trompeta, ¿desde dónde se anuncia? Todavía cuando Cristo está ¿dónde? En el lugar ¿qué?
en el lugar santo. Y vamos a Apocalipsis 9:4. ¿Qué dice? Apocalipsis 11:19. Yo me equivoqué ahí. ¿Qué dice Apocalipsis 11:19? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía ¿dónde? Otra vez. ¿Dónde se ubica el arca, hermanos? En el lugar santísimo. Todavía aquí estamos ¿dónde? En el lugar ¿qué? Santo. Todavía la sexta trompeta se toca cuando Cristo está en el lugar santo. Pero ya la séptima trompeta se toca cuando Cristo está ¿dónde? En el lugar ¿qué? En el lugar santísimo. Ahora, mientras Cristo aún está en el lugar santísimo, hay intercesión por su pueblo. Pero aquí estamos llegando al fin de la intercesión por su pueblo. Ahora, ¿de dónde van a salir las 7 últimas plagas? Vamos al capítulo 15. ¿Sí? Capítulo 15. Dice el verso 7: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles, que dice, 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Es decir, las plagas postreras, Apocalipsis 15 o 16:1, las plagas postreras, ¿desde dónde se da la sentencia que caiga? Desde el templo de Dios, desde el lugar santísimo. ¿Sí? Y el verso 8 dice, y el templo de Dios, eso ya lo vimos, 16:1, oí una gran voz que decía, ¿desde dónde, hermanos? Desde el templo a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira ¿de quién? De Dios. ¿Desde dónde sale? Desde el templo. Pero como Cristo en 1844 ya pasó al lugar santísimo, ¿desde dónde sale esa voz? Desde el lugar santísimo. Desde el lugar santísimo. Entonces, esta serie de las trompetas es la serie más cargada en su relación al santuario. Intercesión desde el principio hasta el final. Esa intercesión abarca en el lugar santo y en el lugar ¿qué? Santísimo. Habla del arca del pacto, habla de los 10 mandamientos, habla de la intercesión de Cristo, habla del sello de Dios, habla de en algún momento medir el templo y el altar. Y nos habla que las 7 plagas postreras caen desde el templo de Dios. Entonces, esta es la relación que tienen las 7 trompetas con el santuario ¿qué? Celestial. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermano? Este es un estudio, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros lo tengamos en mente. Mira, ¿qué es lo que pasa con un viento de doctrina? No sé qué pasará allí. Es el ratón. Entonces, vamos a hacer un resumen. 7 iglesias, Apocalipsis 2 y 3, 7 sellos, Apocalipsis 6 y 8, 7 trompetas del 8:1 al 11:19. Estas son las líneas históricas desde el tiempo de Juan y de Cristo hasta dónde? La venida de Cristo y la venida de Cristo y los 1000 ¿qué? Años. Esta es la relación que tienen con el santuario. Cristo caminando en los candeleros en medio de ¿quién? De las 7 iglesias. Se habla del pueblo del juicio, la Odisea. Los sellos, se habla de esa adoración en el santuario celestial, y antes de que se abra el sello se habla de las oraciones de los santos, las almas bajo el altar, el sello de ¿quién? De Dios. Y las 7 trompetas se habla desde que antes que empiecen a tocar de la intercesión y el fin de la intercesión de Cristo, el sello de Dios,
la medición del templo, el altar de oro y la apertura del templo, y se ve el arca del pacto. Esta es la relación que tienen estas 7 trompetas, 7 sellos y 7 iglesias en relación con el santuario celestial, hermanos. Es bien importante que ustedes hagan esa unidad que está en la Biblia, la mantengan en su mente. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque el viento de doctrina es muy fácil. El viento de doctrina es moverte esto y moverte esto. ¿Sí? Si tú mueves sellos, trompetas o iglesias, afecta el santuario. Y si te afecta el santuario, te afecta tu salvación. Y es lo que el diablo quiere. ¿Que te afecte qué? Tu salvación. Bien, hermanos, hemos terminado este análisis de las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 ¿qué? Trompetas. Si hay tiempo más después o durante el día de mañana, depende como los hermanos quieran, ¿verdad? Analizaremos de manera sencilla esto, porque esto es bueno comprenderlo y entenderlo, porque es la línea profética que está más cargada con elementos del santuario. Es bueno entenderlo, hermanos. Hermanos, el sol ha caído ya, ¿verdad? Voy a dejarle el micrófono al hermano que está encargado para la despedida del Santo Sábado. Que Dios nos bendiga, hermanos. ¿Sí? Y quien quiere este material se lo podemos pasar, porque es importante, hermanos, que nosotros nos profundicemos en la palabra de Dios. Avancé rápido, mi objetivo era ir yendo verso por verso, ¿verdad? Pero entendemos los tiempos y ojalá que haya sido de beneficio para algunos de ustedes. Que Dios nos bendiga. Hermano Pedro. Comentando un poquito, el día de ayer, tocamos un tema del santuario, ¿verdad? Estábamos hablando de las fiestas. Hermanos, en el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote, el sumo, el sumo sacerdote hacía el día de la expiación, ¿verdad? El día del Yom Kippur, día del juicio. Cristo Jesús entra al lugar santísimo. Hay otro. Recuerden que el sumo sacerdote nada más entraba una vez al año, y entraba solo. Cristo Jesús, mis hermanos, es el que empezó a interceder por nosotros en 1844 y está haciendo solo su ministerio como sumo sacerdote. Recuerden, el sumo sacerdote en el tiempo del pueblo de Israel, el sumo sacerdote, después del día de la expiación, el día de juicio, se acababa todo y el pueblo quedaba completamente limpio, puro. El sumo sacerdote no se puede regresar, hermanos, hacia atrás para empezar a oficiar otra vez en el lugar santo. Se acaba. Y Cristo Jesús, cuando salga, mis hermanos, del lugar santísimo, su pueblo queda completamente limpio y puro. Es su cumplimiento, hermanos. No puede retroceder, y Cristo Jesús no va a poder retroceder hacia atrás para prolongar algunas teorías que se están manejando, que ciertas cosas son a futuro. Estudiemos más lo del santuario, hermanos. Les hablaba, les decía, ese es el Evangelio eterno y debemos de seguirlo como Dios lo marcó. Veamos lo que hacían los sacerdotes, cómo ministraban realmente, y realmente nos vamos a enfocar en los tiempos que se están cumpliendo. Dios estableció el santuario para entenderlo, para predicar, y muchas gentes lo entendió. Uno de ellos a mí me gusta, como dice el salmista David:
hasta que entré al santuario entendí lo que iba a pasar con aquellas personas que no conocían a Dios. Y eso es precisamente lo que está pasando, hermano. Si no entendemos lo del santuario, estamos también perdidos como aquellas personas. Tenemos que entender dónde está la etapa final ahorita. La etapa final está haciendo que aquí en esta línea de tiempo, Cristo Jesús va a dejar de interceder. Y en el lugar santo, santísimo, hermanos, también el sumo sacerdote entraba con incienso. ¿Sí? Y Cristo Jesús también en el lugar santísimo, también está un ángel con un inciensario. Ahí están personas ahora que le están ayudando, podemos decirlo así, en su ministerio. Es muy importante, hermanos. Hay muchas cosas que tocar y que tratar, pero los tiempos también nos van ganando, hermanos.